La idea era matar, matar, matar. ¿Hay alguna fórmula que hace al asesino en serie? Creo saber cómo nace un asesino. La ciencia está descifrando los misterios de la violencia. La excitación es algo que provoca la hoja. Analizan las fuerzas de la naturaleza y de la crianza. Su formación es diferente, tienen sangre fría. Para explicar actos de inimaginable tortura y crueldad. Y descifrar las mentes de malvados extremos. Índice de maldad. Estos son los asesinos que nos obligan a enfrentar el mal. El notorio asesino BTK, que torturó y mató brutalmente a 10 de sus vecinos en Wichita entre 1974 y 1991. Andrei Chikatilo aterrorizó Rusia durante 12 años, centrándose en niños. Arrancaba los ojos a sus víctimas, extraía sus órganos, comía su carne. El payaso asesino, John Wayne Gacy Jr., prefería niños adolescentes en Chicago. Torturaba y mataba a sus víctimas y las enterraba en su sótano. ¿Por qué actúan de una manera que racionalmente puede ser descrita como malvada? Una persona que tortura y asesina a otra sin tener motivo para ello. ¿Qué clase de persona es esa? ¿Qué clase de persona hace tal cosa? La ciencia había soslayado por mucho tiempo el concepto de maldad, hasta ahora. El mal es hueso duro de roer, pero creo que si identificamos las partes del mecanismo que causan la maldad individual, estaremos en vías de poner atajo a la perversión en la sociedad. Investigadores de todo el país estudian ahora los factores que pueden conducir a la violencia extrema. Estas personas no son como un montón de cigarros habanos donde uno es igual a los otros 49 en la caja. Son un conjunto de individuos únicos. ¿Qué distingue a estos asesinos del resto de nosotros? ¿Podríamos también hacer el mal? ¿Qué es lo que te hace ser violento? El doctor Jonathan Pincus es jefe de neurología en el Hospital de Veteranos de Washington, D.C. He conocido a más de 100 asesinos durante mi carrera y los he examinado minuciosamente. ¿Cree saber la fórmula para crear un criminal violento? Hemos trabajado bastante en esto y creo que hay 3 factores: abuso, daño cerebral y demencia. ¿Podría esta combinación de 3 factores, abuso, enfermedad mental y daño cerebral con disfusión, converger en la creación de un asesino? Analizaremos la vida de notorios asesinos para ver si esta teoría explica sus brutales actos. A partir del primer ingrediente: daño cerebral. El cerebro de los asesinos tiene daños que producen que una persona no sea capaz de contener sus impulsos. Si se le ocurre hacer algo, lo más probable es que lo haga. Si está haciendo algo, es poco factible que lo abandone. Si el área del cerebro que controla impulsos está dañada, ¿puede conducir al asesinato? El 1 de agosto de 1966, un hombre de 25 años llamado Charles Whitman se levanta, compra un arma y luego sube a la torre del reloj de la Universidad de Texas. Durante 96 minutos dispara a toda la gente que puede. Mata a 15 personas y hiere a otras 31, antes que la policía lo enfrente y lo mate. En ese fatídico día, Charles Whitman revela un irrefrenable afán de matar. Parece haber perdido el control. Después de la desenfrenada acción de Charles Whitman, la policía encontró una nota de suicidio. No me entiendo a mí mismo estos días. Se supone que soy un joven promedio, razonable e inteligente. Sin embargo, últimamente no recuerdo cuándo empezó. He sido la víctima de muchos pensamientos inusitados e irracionales. En su nota, pide que se estudie su cerebro. ¿Estaba Whitman mentalmente incapacitado? En la autopsia los médicos encontraron un tumor cerebral. Si el tumor afectaba la zona del cerebro que controla impulsos, los científicos creen que pudo haber influido en su arranque de ira. Cuando levante el dedo, mírelo fijamente y después mire mi nariz. Bien.
El Dr. Pincus estudia el área del cerebro que controla impulso y agresión, el lóbulo frontal. Una disfunción neurológica puede deberse a una lesión craneal o tumor cerebral. Una disfunción neurológica surge de una borrachera o de una intoxicación con algo que no sea alcohol, infecciones. Hay muchas causas diferentes de lesiones cerebrales y eso produce cambios en la capacidad de la persona para ejercer criterio. Bien, relájese. Emplea simples exámenes neurológicos para determinar si hay disfunción en el lóbulo frontal. El que se usa es el seguimiento visual. Una considerable porción del lóbulo frontal interviene en el seguimiento visual. Se trata de los campos de visión frontales. Y una persona debe seguir mi dedo, que se mueve lentamente. Muy bien, bien. Pero si sus ojos no siguen mi dedo, significaría seguimiento visual anormal y sugeriría que hay algo irregular en su lóbulo frontal. La existencia de daño puede influir en el control de impulsos y en casos extremos como el de Charles Whitman, llevar a la violencia. Otros asesinos muestran diversas anormalidades cerebrales. Cuando el payaso asesino, John Wayne Gacy Jr., tenía 11 años, fue golpeado por un columpio que le causó períodos de inconsciencia. Se encontró un coágulo sanguíneo en su cerebro 5 años después, cuando él tenía 16 años. Gacy asesinó a 33 adolescentes en Chicago en los años 70, a los que después sepultó debajo de su casa. Arthur Shawcross es uno de los más notorios asesinos seriales en vida. Mató a 2 niños y estuvo 14 años en la cárcel. Después de su liberación en 1987, estranguló a 11 prostitutas en Rochester, Nueva York, y en algunos casos, comió sus restos. ¿Podría el daño cerebral haber provocado esa locura? Afirma haber sufrido varias lesiones en la cabeza siendo adolescente. La primera vez a los 15 años en la secundaria me golpearon aquí con un disco. Cuando me toqué y bajé las manos, la sangre corría por mi cara y me desmayé, ¡pum!, y caí. Los exámenes revelan un quiste en su lóbulo temporal derecho. El Dr. Pincus es el neurólogo que identificó ese quiste en el cerebro de Shawcross. Considera que el daño cerebral es un ingrediente en la fórmula para crear un asesino. Pero hay otro factor que puede llevar la mente a la violencia, sin que un asesino en potencia llegue a advertirlo. Alguien estaba matando personas, correcto, pero no me daba cuenta que el asesino era yo. ¿Qué hace a un asesino? ¿Existe una fórmula para crear un asesino en serie? El Dr. Jonathan Pincus es un neurólogo que ha estudiado a centenares de asesinos. Cree que él conoce esa fórmula. Hay 3 categorías críticas. La primera es daño cerebral, que incapacita el discernimiento de la persona. La enfermedad mental es otra categoría. Casi todos los examinados eran enfermos mentales. La relación entre enfermedad mental y asesinato se ejemplifica con raros pero perturbadores casos. En 1975, un zapatero de Filadelfia llamado Joseph Kallinger oyó una voz divina que lo inducía a matar a su propio hijo. Después comprometió a otro hijo suyo en la tortura de 10 personas. Y en 1993, en una comunidad Amish de Pensilvania, Ed Gingrich aseveró estar poseído por el diablo. Estaba convencido de que su esposa intentaba envenenarlo. Por lo tanto, la golpeó y le quitó las entrañas. Es la única persona Amish jamás convicta por homicidio. Pero aún más horrendo que Kallinger y Gingrich fue Ed Gein. Gein vivía en una casa aislada en Wisconsin, dominado por una madre severa. Durante casi 40 años pasó cada día con ella, leyendo la Biblia. Ella murió en 1945, cuando Ed tenía 39 años. Quedó devastado y solo. Aparecieron las primeras señales de su enfermedad mental. Empezó con alucinaciones. Escuchaba que su madre le hablaba. Tenía visiones en el bosque, buitres en las ramas.
rostros en las hojas. Le obsesionó entonces la idea de devolver la vida a su madre. Comenzó a robar tumbas. Examinaba obituarios buscando ancianas recientemente fallecidas. Les arrancaba la piel para confeccionar ropa y pantallas de lámpara. Hacía vasijas con sus cráneos. Su perturbación mental lo llevó a alucinar. Creyó ser un instrumento de Dios y que la voz divina lo instaba a matar. Ed Gein asesinó a una tendera, una anciana que se parecía a su madre. Cuando la policía allanó la casa de Gein, encontró el cadáver decapitado de ella colgado de los pies. Su cabeza estaba en un saco arpillero. Su corazón cercenado se encontraba en una bolsa de plástico. Los órganos y los huesos de la difunta estaban esparcidos en la casa. En una pared se hallaban los rostros en descomposición de 9 mujeres. Bajo la cama, una caja contenía narices cortadas. Cada cuarto de la casa de Ed Gein estaba inmundo, excepto uno, el dormitorio de su madre. Ed Gein fue reconocido como enfermo mental y declarado incompetente para ser enjuiciado. Su historia constituye un desafío para la ciencia forense. ¿Cómo diagnosticar la locura? Este es correcto. Este es correcto. Este es correcto. Pero este no. El doctor Paul Nestor es profesor de psicología en la Universidad de Massachusetts. Por años ha trabajado en una institución de máxima seguridad que evalúa asesinos para la justicia. Cuando las personas actúan violentamente, en general se piensa que han perdido la razón y que están locas. Por otra parte, se cree que simplemente son malos individuos. Yo quise establecer la distinción entre locura y maldad en forma científica. Su desafío consiste en discernir un grave síntoma de enfermedad mental, psicosis. Un estado en que la persona no distingue entre el mundo real y el imaginario. Tal como Ed Gein, quien es psicótico, padece de alucinaciones, delirios y paranoia. Pero Ed Gein es un ejemplo extremo. Muchos casos no son tan claros. Después de su arresto, los asesinos pueden alegar enfermedad mental. Es decir, estuve allí, pero estuve aquí también. Sí. Como 2 personas. Que observan lo que está pasando. Correcto. El asesino serial, Arthur Shawcross, estranguló a 11 mujeres, pero antes de esas muertes él dice que se apartó de la realidad. Me sentía ido, como si estuviera en otra mente. Entiendo. Recuerdo cuando estaba en el café, casi a medio kilómetro de casa, entraban policías y hablaban de eso. Yo estaba bebiendo un café, comiendo una dona y charlando con algunas personas con quien me relacionaba, pero no me entraba en la cabeza. No me daba cuenta de que yo era el hechor. El jurado no creyó en esa defensa. Fue considerado sano y culpable. La enfermedad mental es de difícil diagnóstico, solo realizable por expertos como el Dr. Nestor, que aplica una cantidad de pruebas. No puedo decirles cómo combinar las tarjetas, pero sí decirles cada vez si está bien o mal. En todo caso, están mezcladas y ellos tienen que ponerlas en el orden correcto para que cuenten una historia sensata. El paciente recibe un juego de tarjetas ilustradas y la mayoría de las personas puede ordenarlas de manera que tengan sentido. En este caso, jugar con fósforos prenderá un fuego que puede descontrolarse y representar un peligro para otros. El ejercicio muestra la vinculación básica entre acto y consecuencia. Las personas psicóticas tienen dificultad con este test secundario. Les cuesta poner estas tarjetas en una secuencia adecuada y les cuesta entender causa y efecto en un orden social. Después de evaluar centenares de criminales, el Dr. Nestor hace una observación crítica. Las convicciones de un individuo psicótico son intensas y una gran mayoría de personas con enfermedad mental no siempre son violentas. El asesino psicótico violento es escaso. Sin embargo, hay un pequeño grupo de gente con enfermedades mentales
que evidencia algunos raros síntomas dentro de su enfermedad, que tal vez inciden en los elevados porcentajes de violencia. Pero es un grupo muy reducido. La enfermedad mental en sí no representa una inclinación a la violencia. Pero tal como el daño cerebral, es una vulnerabilidad que en algunos casos puede invalidar la razón. No tienen necesariamente un claro diagnóstico mental, pero poseen síntomas como paranoia, que les hacen comprender mal situaciones sociales. Y a veces su conducta violenta se debe también al malentendido de una situación social. El daño cerebral y la enfermedad mental son importantes, pero es el tercer factor en la fórmula del Dr. Pincus lo que eventualmente alimenta la furia asesina. ¿Hay una fórmula de la violencia? ¿Una receta para crear un asesino serial? El Dr. Jonathan Pincus cree conocer los ingredientes. El daño cerebral y la enfermedad mental invalidan la razón, pero es un tercer factor lo que alimenta la furia asesina: abuso infantil. Quien ha sido abusado quiere ser violento. La enfermedad mental y el daño neurológico hace difícil o imposible para él evitar caer en la violencia. Tuve una infancia demasiado miserable, no tenga ninguna duda sobre eso. Tommy Lynn Sells dice que siendo niño fue sexualmente abusado por un vecino. Mató a nada menos que a 70 personas a través del país, generalmente asaltando sus casas y apuñalándolas. Admite que su primera víctima pudo haberse relacionado con su propia experiencia cuando niño. Ahí me puse a observar lo que pasaba y vi a un hombre que estaba haciendo sexo oral con un niño. Entonces me dije, oh no, otra vez. Ese tipo muere. Si hubiera tenido familia, no estaría en esta situación, estoy segura. No habría sido una ramera. Eileen Wuornos fue criada por sus abuelos. Afirmó que abusaron de ella física y sexualmente. Eventualmente mató a 8 hombres. Andrei Chikatilo aterrorizó Rusia desde 1978 hasta 1990. Atraía niños desde las estaciones de trenes a los bosques cercanos. Allí, les arrancaba los ojos, les cortaba los órganos y comía su carne. La infancia de Chikatilo pudo haber influido en sus crímenes. Nació durante un período de hambruna, cuando circulaban rumores de canibalismo. Su madre le contó que su propio hermano había sido secuestrado y después comido. Le advirtió que si él no tenía cuidado, correría la misma suerte. Estos asesinos revelan el vínculo entre sus infancias violentas y crímenes salvajes. Una conexión que ahora es analizada por científicos como el Dr. Pincus. Cuando se enfurecía mucho ante algo que usted hubiera hecho, ¿se traspasaron los límites que usted o quizás él no debían? ¿Alguna vez le partió la cara? ¿Lo dejó sin sentido? Un medio de investigación facilita el análisis más profundo, la entrevista cara a cara. ¿Cuál fue el peor castigo que ha sufrido? ¿Cuáles son las cosas que hace que merezcan recibir azotes? Hay maneras de examinar un cerebro, y la más valiosa para mí es sentarme a charlar con la persona y conocer su historia. Así capto una gran cantidad de datos patológicos. Esta patología no se obtiene por otra técnica. Técnica también usada por otro investigador. El Dr. Michael Stone es un psiquiatra forense de la Universidad de Columbia. Entrevista a criminales respecto a sus infancias para determinar cualquier secuela de abuso. Concurre a una cárcel de máxima seguridad en Nueva York para entrevistar al notorio asesino Arthur Shawcross. Esta es la segunda condena de Shawcross en prisión. Mató a 2 niños en 1972 y pagó con 14 años de prisión. Un año después de su liberación, en 1987, cayó en un arrebato criminal y estranguló a 11 prostitutas, a las que luego les comió parte de sus cuerpos. La infancia de Shawcross proporcionó indicios sobre sus futuros crímenes. Siendo niño, Shawcross fue un solitario, aislado del resto en su casa y en la escuela, en ocasiones presa de una ira incontrolable. Shawcross parece poseer 2 ingredientes de la teoría del Dr. Pincus: daño cerebral y enfermedad mental. Ahora el Dr. Stone entrevista a Shawcross en busca del tercer factor: abuso infantil.
Quiero saber si recuerda alguna época de su vida cuando las cosas eran mejor, antes que empeoraran. A los 3, 4 o 5 años, ¿hubo alguna buena época en su vida? ¿O todo fue malo desde el inicio? Puedo recordar cuando tenía unos 4 años. A esa edad, algo me sucedió con mi madre. Y fue entonces cuando conocí el sexo. Ajá. Sexo oral. Y... A los sí, 4. a los 4. Como juego, claro. Después, cuando tuve 7, lo hizo de nuevo. Y pasó otra vez cuando tenía 9. 9. Shawcross revela que el abuso sexual se torna violento. Cuando comencé a hacer la misma cosa con mi hermana, bueno, se lo dije a mi madre. Amo a mi hermana, Jean, más que como hermana y hermano. ¿Correcto? Entiendo. Y ella trató de convencerme que no podía ser, que no era lo correcto. Y entonces fue cuando cogió un cuchillo carnicero y me amenazó con él. Si no te comportas, te lo cortaré. ¿Estaba consciente de que cualquier mamá no actúa así? Nunca pensé en eso. Tenía mucho miedo. El Dr. Stone sospecha que el abuso sexual junto con las amenazas físicas crearon furia en el joven Shawcross. Solía encolerizarme por cualquier cosa. ¿Nunca supo qué le causaba esa ira? ¿No imagina que...? No. Shawcross crecería para estrangular y mutilar a 11 prostitutas. ¿Tuvo alguna vez pensamientos relacionados con su madre en cuanto a cortarla en cubitos o asarla a fuego lento? No responderé. Pero sería comprensible, ¿verdad? Sería comprensible. Claro que sí, porque Sí. sobre ella, ¿qué pensaba Los entonces? pensamientos existían. ¿Existían? Sí, quería herirla seriamente. Sí. Arthur Shawcross cumple una condena de 250 años. Su historia respalda la teoría del Dr. Pincus de que el abuso infantil genera ira que puede manifestarse después en la vida. Y en el caso de Arthur Shawcross, de manera bestial. Si una persona ha sido abusada y golpeada cada día de su vida y tiene un legítimo temor de morir en la casa de sus padres, si vive con la gente que debería protegerlo y en cambio corre el riesgo de que lo maten cualquier día, que lo desmembren, que lo quemen o lo torturen, porque esa es su realidad cotidiana, siendo una persona inmadura, incapaz de controlar sus impulsos, lo que se genera es un individuo muy, muy peligroso. Los crímenes de muchos asesinos pueden tener origen en experiencias de abuso y abandono. Charles Manson fue hijo de una prostituta adolescente, quien le dio el nombre anónimo de Maddox, y que luego sería vendido por su madre por una botella de cerveza. Eventualmente dirigió una sexta que asesinó a 5 personas. Edmund Kemper soportó años de maltrato de una madre cruel. Llegó el día en que mató a 8 personas antes de decapitar a su madre, arrancarle la laringe y tirarla a un triturador de desperdicios. Según el Dr. Pincus, el daño cerebral y la enfermedad mental son la pólvora, y el abuso infantil es el mechero que prende la mecha. Y si una persona tiene los 3 ingredientes de esta receta mortal, los resultados pueden ser devastadores. Pero ¿puede la fórmula del Dr. Pincus explicar el comportamiento de uno de los más insólitos y salvajes asesinos torturadores? ¿A quién tienes ahí? Espera, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el perfil de un asesino? ¿Existe una fórmula para los considerados más perversos? Una receta potente relaciona la enfermedad mental, el daño cerebral y el abuso infantil. Pero hay asesinos que no llevan señales claras de esas vulnerabilidades. Asesinos seriales como Ted Bundy. ¿Qué explicaría a un asesino como él? Ted Bundy pudo haber sido un psicópata, un desorden de personalidad en psicología moderna y el exponente de una teoría polémica sobre criminalidad extrema. Se ha calculado que una de 100 personas es psicopática. ¿Quién es exactamente un psicópata? Hay una serie de características. Los psicópatas son seductores, como Bundy,
que atraía mujeres simulando usar un cabestrillo pidiendo ayuda. No me causa temor. No parece ser del tipo asesino. Los psicópatas son elocuentes y pueden manipular y engañar fácilmente a la gente. No estoy sorprendido. No sabía qué esperar. Yo nunca he estado en la cárcel. En el caso de Bundy, hasta llegó a ejercer como su propio abogado. Mató al menos 30 personas a través del país entre 1974 y 1978. Los psicópatas son egocéntricos como Jim Jones, líder de una secta, quien en 1977 llevó a 900 seguidores a Jonestown, Guyana, América del Sur. Un año después, los instó a cometer suicidio colectivo con la ingesta de un veneno. Y hay psicópatas presuntuosos, como Ian Brady, que se creía con derecho a violar y asesinar. Asesinó a 5 niños con la ayuda de su cómplice, Myra Haley, y luego merendó sobre sus improvisadas sepulturas. Y quizá lo más importante, los psicópatas son esencialmente crueles. Otro de los ejemplos más extremos de psicopatía es el asesino conocido como BTK. BTK inició su serie de crímenes en 1974, matando brutalmente a una familia en su hogar de Wichita. Nunca había estrangulado a alguien. No sabía cuánta presión ejercer sobre una persona ni cuánto tiempo. El asesino desafió a la autoridad con un código de siglas, identificándose como BTK, que en inglés significa atadura, tortura, muerte. Entre 1974 y 1991, acecha, tortura y mata a 10 personas en su propia comunidad. Tenía muchos planes que implicaban a diferentes personas que seguía y observaba. El asesino BTK, Ted Bundy e Ian Brady no parecen encajar en la teoría del Dr. Pincus. No hay antecedentes de que fueran abusados ni diagnosticados con enfermedades mentales o daños cerebrales. Sin embargo, son autores de la muerte de docenas de personas. ¿Qué hay tras su cruel naturaleza? Durante décadas, los investigadores han estudiado la conducta de los psicópatas, pero con la nueva tecnología de imagen, los científicos están descubriendo ahora que los psicópatas pueden tener un sistema cerebral diferente al resto de la gente. Los psicópatas pueden cometer perversidades asombrosas. Tienen sangre fría. El Dr. Ken Kill, de la Universidad de Yale. Lo que buscamos en el psicópata es cómo establecer si los circuitos emocionales de sus cerebros están o no procesando información eficientemente. El Dr. Kill compara a psicópatas con no psicópatas. Somete al sujeto a un electroencefalograma. El cerebro actúa como millones de pequeñas pilas, y cuando esas pilas están organizadas, podemos registrar lo que el cerebro está haciendo mientras procesa diferentes tipos de información. Proyecta a las personas palabras emotivas en un monitor, palabras positivas como amor, amigo, y otras negativas como herir, mutilar, matar. El Dr. Kill observa las ondas cerebrales para ver la reacción a esas palabras y comprobar si experimentan emociones. Usa imagen por resonancia magnética para ver en qué parte del cerebro se procesan las emociones. Y lo que encontramos es que los psicópatas no tienden a procesar información emocional como lo hacen las demás personas. Kill descubre que en la mente de un psicópata su respuesta emocional es menos activa. Los psicópatas, al estar desprovistos de esos sentimientos, no vacilarán cuando se trata de cometer actos de violencia. Son desinhibidos. Las señales de refreno que la mayoría aprendemos a apreciar y acatar no son igualmente recibidas por los psicópatas. Ellos tienden a procesarlas de otra manera. Un psicópata extremo como el asesino BTK es emocionalmente indiferente. Esto se hizo terriblemente claro en el año 2005. Le ofrecí un vaso de agua. La conforté un poco. Después seguí adelante. La até, le puse una bolsa plástica y la estrangulé. Después de 3 décadas de desafiar a la policía, el asesino en serie que sistemáticamente tortura y mata es capturado. Dennis Rader es un hombre de clase media, casado y miembro de la iglesia. Mi proceso fue un largo trámite hasta la sentencia. Un largo juicio. Pero definitivamente era el culpable. Aún en la corte, BTK continúa aterrando a su comunidad.
golpes potenciales. En mi mundo así es como llamo a mis planes, sí. Revela detalles de cada asesinato. No es solo la brutalidad de los crímenes, sino la actitud fría, sin emoción, lo que choca a toda la comunidad. Tenía muchos en proyecto, de modo que si uno fallaba, pasaba al siguiente. ¿Qué hay en la mente de los asesinos seriales como BTK que los lleva a matar una y otra vez? ¿Por qué no cesan? La respuesta puede ser miedo. En la Universidad de California Sur, los científicos Michelle Fang y el Dr. Adrian Rain también estudian a los psicópatas. El dedo índice. Cuando sabes de un crimen realmente horrendo, piensas enseguida cómo alguien puede hacer algo así. Su investigación puede indicar cómo psicópatas criminales tan extremos como BTK son capaces de cometer esos actos una y otra vez. Se concentran en la ausencia de una emoción en particular, miedo. Se aplican electrodos a la piel del sujeto para medir pulsaciones y sudor. Una vez que el sujeto está conectado, el desafío para Fang es crear una situación de ansiedad. En la mayoría de la gente el miedo se origina al no saber qué ocurrirá. Se colocan audífonos a la persona. Se activa un monitor que servirá como reloj. A partir de 12 segundos, la cuenta será regresiva a 0. Entretanto, los expertos observan los ritmos del pulso y el sudor del sujeto. Se dice a la persona que al finalizar la cuenta, escuchará un sonido chirriante como una fuerte raspadura en un pizarrón. Obtienen un resultado interesante. Casi todos sudan. Los psicópatas no. Y eso puede ser una pista. Los psicópatas no se inhiben para cometer crímenes. Analizando este resultado, encontramos que tenía cierto sentido. No constituye una excusa para ciertas conductas, pero muestran que puede ser posible. El Dr. Adrian Rain realiza un experimento similar, pero en lugar de sonidos, somete a los sujetos voluntarios a una tarea estresante. Sorpresivamente les dice que deben preparar un discurso de 2 minutos sobre lo peor que hayan hecho en su vida. Luego procede también a monitorear el pulso y el sudor. Llega al mismo resultado. Los psicópatas no sienten miedo. Ellos carecen de la disposición neurológica que normalmente induce el miedo anticipatorio. Los psicópatas tienen literalmente sangre fría. Lo que implica algo interesante. Los psicópatas pueden ser temerarios por naturaleza. Esa temeridad puede permitir a los psicópatas, como al asesino BTK, mantenerse calmos, indiferentes a las emociones de otros, y quizás los predispone a matar una y otra vez. El Dr. Rain ha llevado la investigación algo más lejos. No solo ha escaneado los cerebros de psicópatas, también ha explorado las mentes de asesinos. Investigadores de todo el país están llevando a cabo un trabajo importante. ¿Qué es el mal? El mal está compuesto de una serie de factores, pero ¿puede haber alguien más malvado que aquel que le quita la vida a otra persona? ¿O aquel que viola a otro individuo es solo perverso? Están explorando los factores que pueden llevar a la violencia extrema, a acciones consideradas muy malas. El estudio ha analizado individuos que muestran propensión a la conducta criminal, gente que puede tornarse violenta. Pero en un estudio, el Dr. Rain sigue una línea drásticamente diferente. En lugar de examinar la mente de asesinos potenciales, explora el cerebro de asesinos convictos. Para mi sorpresa, no se había hecho un estudio práctico con escáner a los criminales comparable con registros normales para ver si sus funciones cerebrales eran diferentes. ¿Es la mente de un asesino diferente a la nuestra? 41 criminales convictos son llevados de la cárcel al laboratorio de Rain. El prisionero es llevado al escáner tomográfico, liberado de grilletes y cadenas, para el experimento con imágenes. El sujeto se instala y lo inyectamos con un isótopo radioactivo. El isótopo se incorpora a la glucosa de la sangre. El cerebro
usa la glucosa como combustible, de modo que a donde vaya la glucosa en el cerebro, irá también el isótopo radioactivo. Se escanea el cerebro de cada asesino. El isótopo radioactivo es un trazador que permite al Dr. Rain seguir la pista a los pensamientos de un asesino. El resultado lo intriga. El cerebro de un asesino parece ser distinto. En conjunto muestran actividad reducida en su córtex cerebral frontal. Esa es el área que controla impulsos y agresividad. Si me enojo con usted porque me irrita y me molesta, se despierta mi agresividad y quiero coger un cuchillo y clavárselo en el corazón. ¿Qué impide que haga eso? El córtex prefrontal es el ángel guardián de la conducta que me dice que aguarde, me anuncia: alto ahí, no cojas el cuchillo, no en esta situación, no esta vez, está mal. El Dr. Rain está en condiciones de señalar la diferencia entre un cerebro normal y un cerebro de asesino. Lo característico de un cerebro de asesino en serie. No todos los asesinos son iguales. Aquí tenemos un individuo quien mató a 64 personas en un periodo de 12 años, sin ser atrapado. El registro cerebral del asesino serial es diferente al del sujeto normal y al del simple asesino impulsivo. ¿Cuál es la diferencia entre asesinos seriales y asesinos ocasionales? Puede hallarse en la activación frontal. Buena actividad frontal puede significar que no será atrapado, que el sujeto está más alerta, más preocupado de las evidencias que lo puedan incriminar y poner a la policía tras él. Pero la comparación no es tan sencilla. Aquí tenemos a otro individuo, el que parece tener el registro escáner de un asesino en serie. Lo interesante de estas imágenes es que son las imágenes de mi cerebro. Y lo que deducimos de esto es que un escáner no es un diagnóstico. Obviamente hay más personas como yo con registros gráficos anormales y al revés, hay individuos anormales, asesinos, con registros cerebrales normales. La violencia y el crimen son muy complejos, hay muchos elementos. Si bien es poco probable que algún día podamos prevenir la violencia criminal con absoluta certeza, con la exploración de las mentes de los asesinos seriales, comienzan a surgir otras sorprendentes revelaciones. Desde descubrir las mentes dañadas y las torturadas infancias de Arthur Shawcross y Gary Heineck, hasta un entendimiento de las tendencias psicopáticas de Ted Bundy y Dennis Rader, las piezas del rompecabezas están empezando a definirse. El psicópata es todo un complejo rompecabezas. Solo estamos empezando a ordenar algunas piezas que configuran el cuadro. Cada dato de evidencia científica proporciona una pista para descifrar el código de funcionamiento de la mente asesina. La importancia de esto estriba en que nuestra sociedad tiene un enorme interés en intervenir y prevenir la violencia. Así, la ciencia continúa examinando la naturaleza y la crianza para desentrañar los secretos del asesino en serie, con la esperanza de no solo llegar a comprender, sino prevenir los actos del malvado extremo. Personalmente puede ser descrita como malvada. Una persona que tortura y asesina a otra sin tener motivo para ello. ¿Qué clase de persona es esa? ¿Qué clase de persona hace tal cosa? La ciencia había soslayado por mucho tiempo el concepto de maldad, hasta ahora. El mal es hueso duro de roer, pero creo que si identificamos las partes del mecanismo que causan la maldad individual, estaremos en vías de poner atajo a la perversión en la sociedad. Investigadores de todo el país estudian ahora los factores que pueden conducir a la violencia extrema. Estas personas no son como un montón de cigarros habanos donde uno es igual a los otros 49 en la caja. Son un conjunto de individuos únicos. ¿Qué distingue a estos asesinos del resto de nosotros? ¿Podríamos también hacer el mal? ¿Qué es lo que te hace ser violento? El doctor Jonathan Pincus es jefe de neurología en el Hospital de Veteranos de Washington, D.C. He conocido a más de 100 asesinos durante mi carrera y los he examinado minuciosamente. Cree saber la fórmula para crear un criminal violento. Hemos trabajado bastante en esto y creo que hay 3 factores: abuso, daño cerebral y demencia. ¿Podría esta combinación de 3 factores, abuso, enfermedad mental
y daño cerebral con disfusión converger en la creación de un asesino? Analizaremos la vida de notorios asesinos para ver si esta teoría explica sus brutales actos. A partir del primer ingrediente: daño cerebral. El cerebro de los asesinos tiene daños que producen que una persona no sea capaz de contener sus impulsos. Si se le ocurre hacer algo, lo más probable es que lo haga. Si está haciendo algo, es poco factible que lo abandone. Si el área del cerebro que controla impulsos está dañada, ¿puede conducir al asesinato? El 1 de agosto de 1966, un hombre de 25 años llamado Charles Whitman se levanta, compra un arma y luego sube la torre del reloj de la Universidad de Texas. Durante 96 minutos dispara a toda la gente que puede. Mata a 15 personas y hiere a otras 31, antes que la policía lo enfrente y lo mate. En ese fatídico día, Charles Whitman revela un irrefrenable afán de matar. Parece... La idea era matar, matar, matar. ¿Hay alguna fórmula que hace al asesino en serie? Creo saber cómo nace un asesino. La ciencia está descifrando los misterios de la violencia. La excitación es algo que provoca la hoja. Analizan las fuerzas de la naturaleza y de la crianza. Su formación es diferente, tienen sangre fría. Para explicar actos de inimaginable tortura y crueldad. Y descifrar las mentes de malvados extremos. Índice de maldad. Estos son los asesinos que nos obligan a enfrentar el mal. El notorio asesino BTK, que torturó y mató brutalmente a 10 de sus vecinos en Wichita entre 1974 y 1991. Andrei Chikatilo aterrorizó Rusia durante 12 años, centrándose en niños. Arrancaba los ojos a sus víctimas, extraía sus órganos, comía su carne. El payaso asesino, John Wayne Gacy Jr., prefería niños adolescentes en Chicago. Torturaba y mataba a sus víctimas y las enterraba en su sótano. ¿Por qué actúan de una manera que de haber perdido el control? Después de la desenfrenada acción de Charles Whitman, la policía encontró una nota de suicidio. No me entiendo a mí mismo estos días. Se supone que soy un joven promedio, razonable e inteligente. Sin embargo, últimamente no recuerdo cuándo empezó. He sido la víctima de muchos pensamientos inusitados e irracionales. En su nota, pide que se estudie su cerebro. ¿Estaba Whitman mentalmente incapacitado? En la autopsia los médicos encontraron un tumor cerebral. Si el tumor afectaba la zona del cerebro que controla impulsos, los científicos creen que pudo haber influido en su arranque de ira. Cuando levante el dedo, mírelo fijamente y después mire mi nariz. Bien. El doctor Pincus estudia el área del cerebro que controla impulso y agresión, el lóbulo frontal. Una disfunción neurológica puede deberse a una lesión craneal o tumor cerebral. Una disfunción neurológica surge de una borrachera o de una intoxicación con algo que no sea alcohol, infecciones. Hay muchas causas diferentes de lesiones cerebrales y eso produce cambios en la capacidad de la persona para ejercer criterio. Bien, relájese. Emplea simples exámenes neurológicos para determinar si hay disfunción en el lóbulo frontal. El que se usa es el seguimiento visual. Una considerable porción del lóbulo frontal interviene en el seguimiento visual. Se trata de los campos de visión frontales. Y una persona debe seguir mi dedo, que se mueve lentamente. Muy bien. Bien. Pero si sus ojos no siguen mi dedo, significaría seguimiento visual anormal y sugeriría que hay algo irregular en su lóbulo frontal. La existencia de daño puede influir en el control de impulsos y en casos extremos como el de Charles Whitman, llevar a la violencia. Otros asesinos muestran diversas anormalidades cerebrales. Cuando el payaso asesino, John Wayne Gacy Jr., tenía 11 años, fue golpeado por un columpio que le causó períodos de inconsciencia.
Se encontró un coágulo sanguíneo en su cerebro 5 años después, cuando él tenía 16 años. Gacy asesinó a 33 adolescentes en Chicago en los años 70, a los que después sepultó debajo de su casa. Arthur Shawcross es uno de los más notorios asesinos seriales en vida. Mató a 2 niños y estuvo 14 años en la cárcel. Después de su liberación en